Buen día, estimados oyentes. A continuación presentaremos acerca del programa PSPP, el cual es un programa estadístico de distribución gratuita. Los programas estadísticos sirven para analizar espacios muestrales con una amplia cantidad de datos. Uno de los programas más utilizados es el Excel. Sin embargo, su objetivo no es netamente estadístico. Programas que sí lo son el SPSS y el SAS, pero hay una dificultad en ellos, la que corresponde a su valor monetario, ya que no son gratuitos. De este problema surge PSPP, la versión gratuita de análisis estadístico. ¿Qué es PSPP? GNU-PSPP es un programa de distribución gratuita para análisis estadístico de datos muestrados. Es un reemplazo del programa propietario SPS y parece muy similar con algunas excepciones, ya que no hay bomba de tiempo, no hay límites artificiales en el número de casos o variables que puede utilizar, y además no es necesario comprar paquetes adicionales para obtener funciones avanzadas. ¿Cuáles son las principales funcionalidades de PSPP? Son la regresión lineal y logística, estadística descriptiva, medidas de asociación, análisis de conglomerado, análisis factorial y de confiabilidad, pruebas no paramétricas y más. ¿Cuáles son las principales características del software? Que tiene un soporte para más de 1.000 millones de casos y variables, una selección de formato de salida de texto, PostScript, PDF, documentos abiertos o HTML, una importación sencilla de datos desde hojas de cálculo, archivos de texto y fuentes de bases de datos, la capacidad de abrir, analizar y editar dos o más conjuntos de datos al mismo tiempo, una interfaz de usuario que admite todos los conjuntos de caracteres comunes y que sea traducida a varios idiomas, procedimientos estadísticos rápidos, incluso en conjuntos de datos muy grandes, no tiene tarifa de licencia, sin periodo de vencimiento, y una buena portabilidad que se ejecute en muchas computadoras diferentes y muchos sistemas operativos diferentes. ¿Quiénes desarrollaron el software? PSPP fue desarrollado por el proyecto GNU, un proyecto colaborativo de software cuyos objetivos son la promoción del desarrollo colaborativo de software y conocimiento mediante el uso de licencias libres. El proyecto fue fundado el 27 de septiembre de 1983 por Richard Matthew Stallman y su sede es Free Software Foundation, que se encuentra en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Partes del software y algunos ejemplos. Para esta parte del video entraremos directamente a PSPP. Aquí ya estamos dentro de PSPP, que tiene dos secciones, la vista de variables y la vista de datos. En la vista de datos, aquí es donde se ingresan todos los datos que queremos analizar. Y en la parte superior de cada columna es donde van las variables, pero las variables se asignan en la segunda sección, que es la vista de variables. En esta sección se introduce la variable y es donde se describe. Por ejemplo, si quisiéramos analizar los promedios en matemáticas de distintos alumnos de un curso determinado, habría que asignarle el nombre, por ejemplo, matemáticas, y automáticamente el software nos genera la variable. Cuando en esta sección, en tipo, aquí es donde asignamos qué tipo de datos vamos a introducir en la variable. En este caso, como son promedios, lo dejamos en numérico. En ancho y lugares decimales, el ancho corresponde a la cantidad total de cifras de los datos que vamos a ingresar, incluyendo los decimales. Como aquí vamos a analizar promedios de un rango de 1 a 7, dejaremos el ancho de 3 cifras que permita 2 decimales. Le damos OK
y automáticamente el software ha cambiado esta sección de ancho y decimal. En la parte de etiqueta, aquí se le asigna un nombre más corto en caso de que la variable a estudiar tenga un nombre más largo. En este caso lo dejaremos así. En etiquetas de valor, aquí el programa nos permite asignar un nombre a cada valor que vayamos ingresando en esta variable. En este caso, como son todos promedios, no es necesario poner una etiqueta determinada. En valores perdidos, el programa nos permite aquí ingresar un intervalo donde entre los valores que serán rechazados al momento de realizar el análisis estadístico. Entonces pinchamos aquí en un intervalo más y aquí asignamos la parte inferior y superior del intervalo. Entonces, como se dijo anteriormente, vamos a considerar los promedios en un rango de 1 a 7. Por lo tanto, como designamos el ancho de 3 y con 2 decimales, en la parte inferior del intervalo será 7,01. En la parte superior, 9,99. Por lo tanto, todos los datos errados que ingresemos, que estén dentro de este intervalo, van a ser rechazados al momento de hacer el análisis estadístico. Le damos OK y ahí ya se ha generado el intervalo. Luego viene alineaciones y columnas. En el caso de alineación, aquí nos permite ver qué orientación queremos que se vean las variables. En este caso lo dejaremos solo como estaba en derecha. En medida, aquí se asigna el tipo de variable que estamos analizando. Entonces aquí nos permite tres opciones: cualitativa nominal, cualitativa ordinal y escala o cuantitativa. Como los datos que vamos a ingresar son promedios y de los cuales podemos realizar operaciones aritméticas, lo dejaremos como escala. Y en rol, en esta parte, sirve también para asignar la variable, si es entrada o objetivo. Las variables entradas son variables independientes de las cuales podemos realizar operaciones. En cambio, una variable objetivo son variables dependientes que dependen de las operaciones que realicemos con las variables entradas. En este caso, lo dejaremos como variable entradas. Ahora, si nos vamos a vista de datos, podemos ver que ya se nos ha generado la variable. Y aquí es el momento de ingresar los datos. Para ahorrar un poco de tiempo, vamos a utilizar una variable que ya se ha creado anteriormente. Aquí está. Como pueden ver, en este se han considerado 5 variables, que son matemáticas, física, química, lenguaje y filosofía. Aquí están descritas las variables, el intervalo de valores perdidos, qué tipo de variables son. Entonces, consideremos lo siguiente. Si estamos dentro de un curso determinado, donde a cada estudiante se le asigna un número, cada fila corresponde a los promedios de dicho estudiante en la variable determinada, es decir, en cada asignatura. Entonces, si el profesor de matemáticas quisiera saber cuál es la media de los promedios de sus estudiantes y cuál es la tabla de frecuencia de los promedios, simplemente tendría que irse a analizar, estadística descriptiva, frecuencias, también puede ser descriptivos, pero si queremos tablas de frecuencia hay que irse directamente a frecuencia. Luego hay que designar qué variable queremos estudiar, en este caso matemática. Pinchamos la flecha y luego designamos qué queremos saber: la media, desviación estándar, mínimo, máximo, varianza, simetría, y así el software permite calcular otros estadígrafos, moda, kurtosis, mediana. Luego que pinchamos todos los estadígrafos que queremos calcular, le damos a OK y automáticamente el programa ha generado la tabla de frecuencia y ha calculado la media, la mediana. Por ejemplo, en este caso, la media de las notas del curso es un 5,1 y el valor mínimo, o sea, el promedio más bajo fue un 3 y el promedio más alto fue un 7.
aquí se han considerado 20 valores. Eran 21 inicialmente, pero si nos damos cuenta, uno de los valores está en 8. Y como habíamos asignado anteriormente, en la base de datos, en la vista de variables, ese promedio 8 entra dentro del intervalo de valores perdidos. Por lo tanto, el software automáticamente lo descartó al momento de realizar el análisis. Ahora pongámonos en el caso hipotético de que el profesor de lenguaje quisiese saber cuántos estudiantes o cuántos promedios de esos estudiantes están en el intervalo de 6 a 6,5. Para esto, el programa nos permite graficar la frecuencia de estas notas. Entonces nos permite gráfico de puntos, histograma o gráfico de barras. En este caso, como vamos a analizar intervalos, es recomendable utilizar el histograma. Pinchamos histograma, seleccionamos la variable que queremos estudiar, en este caso es lenguaje, apretamos la flecha y le damos OK. Y aquí, como podemos ver, rápidamente se nos ha generado el histograma. Nos ha calculado las desviaciones estándar, la media, y nuevamente se han considerado solo 20 datos, ya que si revisamos la base de datos, el lenguaje, el último dato tiene un promedio 9, y nuevamente ese dato entra dentro de los valores perdidos. Ahora, si analizamos el histograma y respondiendo a la pregunta inicial, ¿cuántos estudiantes se encuentran dentro del intervalo de 6 a 6,5? En este caso son 5 estudiantes. Por lo tanto, este software permite calcular rápidamente muchos estadígrafos. En conclusión, este software, al ser gratuito, permite su acceso a estudiantes de bajos recursos que disponen de un computador y a establecimientos con sala de computación. Este último beneficio implica no solo trabajar con estudiantes de bajos recursos, sino que también implica trabajar con alumnos que no disponen de un computador. Por otro lado, PSPP, como bien se mencionó en la introducción, es un software específico para el análisis estadístico, por lo que trabajar con él resultaría mucho más cómodo y rápido, por ejemplo con las tablas de frecuencias, que trabajar en Excel o SAS. Muchas gracias por su atención.